Muy buenos días, me presento, soy Mauro Tamayo Rosas, profesor asistente del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile. Desde hace una década estuve a cargo precisamente de este curso y hoy me toca hacer esta clase. Estoy muy contento y agradecido de la invitación de la profesora Mónica Manrique a poder compartir con ustedes esta experiencia que hemos estado haciendo, sobre todo comprender, diferenciar los aspectos de gobernanza y gobernabilidad vinculados al ámbito de salud, con los datos tanto nacionales como internacionales, y también cómo logramos desde la práctica clínica, desde nuestras intervenciones como kinesiólogos, asegurar la salud como un derecho y un desafío creciente en una sociedad que lamentablemente no ha visto la salud como un derecho. La primera pregunta que le invito a reflexión es si ustedes consideran la salud como un derecho. Deténganse un instante y piensen si efectivamente ustedes valoran la salud como un derecho o consideran que su familia, sus seres cercanos la dimensionan como un derecho. La respuesta no es que sea difícil de definir, sobre todo va a depender mucho del sistema previsional en el cual estén, si son FONASA o son ISAPRE o pertenecen a alguna de las áreas de las fuerzas de seguridad del Estado, pero claramente hoy día la salud tiende a ser cada vez menos un derecho en la práctica. No. En esta clase lo que vamos a ver específicamente son aspectos del derecho internacional vinculado a la salud como un derecho, las obligaciones que tenemos y cómo el actual sistema político y jurídico ha evaluado el derecho de salud. Después de eso vamos a hablar de participación, la crisis de la democracia para llegar a gobernabilidad. Un país requiere gobernabilidad, por cierto que sí. Hay buena gobernabilidad, hay mala gobernabilidad, y gobernanza. ¿Cuál es la diferencia entre gobernabilidad y gobernanza? ¿Cómo se relaciona? Y la importancia de tener un marco de análisis de la gobernanza, objeto de intervenir, de incidir. Esta clase uno puede pensar que es eminentemente teórica. Para nada, es todo lo contrario. Lo que busca es que ustedes tengan un marco de análisis de cómo se interviene, de cómo participan, a objeto de tener un correcto diagnóstico y poder incidir en ellos. Como aspectos generales, contarles que los derechos económicos, sociales y culturales, ECOSOC, son los derechos de segunda generación en el marco internacional de derechos humanos. El primer eje, el primer marco, los primeros derechos son los derechos políticos, derecho a la libertad, derecho a no ser apresado sin un juicio, sin un juicio justo, ¿sí? Los económicos y culturales, como el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda. El tercer nivel de derechos son los derechos colectivos, los derechos del consumidor, por ejemplo. Y hay una propuesta teórica que plantea como un cuarto nivel de derechos los derechos que son vinculados a los datos, al manejo de información, ¿sí? Entonces, eso es lo que hasta el día de hoy se puede describir o encontrar en la literatura. Y efectivamente el Estado tiene la obligación fundamental de satisfacer los mínimos niveles de cada derecho. En cualquier situación, un número importante de personas están siendo privadas de su derecho a la salud, por ejemplo, el Estado tiene la obligación de demostrar que está haciendo todo lo posible por garantizar mínimos estándares de dignidad y de respuesta a ese derecho. Existen derechos fundamentales que están consagrados en la actual Constitución. Estamos en un marco de modificación constitucional, se acaba de aprobar hace poco tiempo atrás, por un amplio margen la voluntad ciudadana de tener una nueva constitución. Pero la actual, la vigente, que va a estar vigente hasta que se promulgue la nueva constitución, señala la existencia de derechos. Por ejemplo, el primer artículo, perdón, el primer inciso del artículo 19 señala que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida. ¿Sí? Esto es súper importante porque en base a este derecho, los últimos fallos de la Corte Suprema ha establecido el derecho a la salud. Imagínate. Otro derecho importante, por ejemplo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Me dice, bueno, ¿y si esto es así, está en la Constitución, la norma más alta jurídica que tiene una nación? Porque hoy día, por ejemplo, ahí están jóvenes voluntarios limpiando la ribera del río Mapocho en Cerro Navia. ¿Por qué esto ocurre? Porque hay zonas de sacrificio, porque en Quintero Puchuncaví los niveles de contaminación
son peligrosas para la vida, si es que la Constitución lo consagra. Porque no basta, aunque esté consagrado en la Constitución un derecho, si no tiene mecanismos para hacerlo exigible, ¿sí? Para que efectivamente se anteponga este derecho sobre otros, como el derecho a la propiedad privada, el derecho a la inversión, el derecho económico. El, es el numeral 9 del artículo 19 donde se menciona el derecho a la protección de la salud. ¿Se dan cuenta? No dice el derecho a la salud. ¿Ustedes creen que lo hicieron porque se les pasó? No, no, no. Porque, ¿qué es lo que establece la actual constitución sobre el derecho a la salud? Algo que es interesante que ustedes lo puedan considerar. Por ejemplo, el derecho a la protección busca señalar que esta protección es sobre el acceso a distintas prestaciones, sí, pero sean entregadas por un sistema público o privado. O sea, lo que garantiza esencialmente este derecho es que cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Lo cual además es bastante falso, porque una persona que no recibe ningún tipo de ingreso no se puede inscribir en ninguna ISAPRE, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es muy extraña esta redacción. Entonces, si uno se da cuenta y se queda con la mirada eh, acotada de lo que dice el artículo 19, numeral 9, sobre el derecho a la protección de la salud, quedas con la sensación de que la salud no es un derecho. No obstante, mi invitación es a buscar más allá. ¿Y cómo se logra cautelar que estos derechos se cumplan? A través de los recursos de protección, ¿sí? Que buscan en base a un escrito que se presenta ante los tribunales, en este caso ante la Corte de Apelaciones, poder exigir cuando hay una omisión o acto que perturben, que priven o amenacen estos derechos que están garantizados constitucionalmente, se pueden presentar. No obstante, por ejemplo, temas que lo muestran, lo siento, pero ese examen no se lo podemos autorizar. Muchas veces cuesta hacer cumplir este derecho. Eh, Como les contaba, si uno se queda con ese derecho a la protección de la salud, las personas no podrían hacer exigible su derecho a la salud y eso sería dramático. ¿Ya? Entonces, ¿qué se define, qué se consagra como el derecho a la salud? Bueno, como el goce máximo, el más alto grado de goce que puede lograr una persona, ¿sí? Independiente de su raza, religión, ideología o condición económica, ¿sí? Esto lo señala la OMS. Y el derecho a la salud obliga a los estados a generar condiciones en las cuales todos pueden vivir lo más saludable posible. Entonces, ¿cómo nos defendemos? ¿Quién nos puede defender? Y esta es la invitación que yo les pido que revisen de la actual constitución. El artículo quinto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del artículo 19? Vimos dos numerales. El primero, o sea, verdad, vimos tres. El primero, que era del derecho a la vida, después el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y el noveno, que es el derecho a la protección de salud. No obstante, el artículo quinto, en su segundo inciso, es muy interesante. ¿Por qué? Porque sitúa un elemento que es muy importante, que la soberanía, el ejercicio de la soberanía, reconoce todos los tratados internacionales que hayan sido ratificados por nuestro país y se encuentren vigentes, ¿sí? Eso es sumamente importante, porque todos los tratados que estén hasta la fecha vigentes son parte de nuestra legislación nacional y no se pueden desconocer. Y a través de este artículo, el quinto, que amplía nuestra constitución considerando los tratados internacionales, es que aparece hoy día la garantía del derecho a la salud en el ordenamiento jurídico nacional. Porque nuestro país es buenísimo para ratificar tratados, excepto el último, el de Escazú, que Chile no lo quiere. Una vergüenza. Chile lo había promovido, habíamos sido nosotros y después ahora no lo firmamos. Vergonzoso. Pero Chile, en términos internacionales, es re bueno para firmar tratados internacionales. Siempre somos los que lo firmamos. Y en todo esto, en el Pacto de San José, Costa Rica, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el- estas convenciones sobre derechos del niño, la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, hay un montón, la Carta Africana de Derechos Humanos, o sea, hay mucho, mucho que hemos aprobado y que
señalan y garantizan la salud como un derecho. Y la Corte Suprema en numerosos fallos ha obligado al Ministerio de Salud a financiar tratamientos que son carísimos, apelando no al numeral 9 que establece el derecho a la protección de salud, porque eso no garantiza la salud, sino que apelando primero a reconocer la plena vigencia de los tratados internacionales como parte de nuestra legislación interna y segundo, a reconocer que el derecho a la vida obliga al Estado a garantizar, por ejemplo, tratamientos muy costosos a ciertas personas. ¿Cuál es el problema de esto? Que solo pueden acceder a estos juicios, a estos tribunales, personas que pueden contratar abogados, por lo tanto, hay una exclusión enorme de sectores humildes a efectivamente poder acceder a justicia y tener su tratamiento de forma oportuna, sobre todo cuando son tratamientos que dependen de la vida. ¿Ya? Entonces, quédense con la certeza, queridos estudiantes, que la salud en nuestro país hoy día es un derecho y se puede hacer exigible judicialmente en caso que sea necesario. Tengan esa certeza. Eh, Segundo ámbito de esta discusión, gobernanza, gobernabilidad. Todo esto parte de un elemento, que es la participación, en cuanto incidimos, cómo colectivamente somos parte de la agenda pública, de lo que se debe hacer y lo que no. ¿Cuántos de ustedes participan en sus juntas de vecinos, en organizaciones vecinales, en organizaciones políticas, culturales, lo que ustedes quieran? Habitualmente la respuesta que yo recibía en las clases presenciales es que son bastante pocos. Eso es terrible. Tomar parte en algo, hacerse partícipe, decidir, ¿sí? Sobre un hecho, un suceso. No obstante, esta invitación que muchas veces se hace a participar puede ser bastante burda, bastante falsa. ¿Sí? Hay muchas de estas. Esta es una propuesta del año 93, imagínense, de Hart, en el cual sitúa, 8 niveles de participación, desde la más baja, 1, 2 y 3, que ahí no hay participación, hasta los niveles más altos. Que se busca que no sean manipulaciones o actos simbólicos, sino que sean transferencia efectiva de poder. ¿Sí? Los niveles más altos de participación habitualmente están vinculados a control efectivo del poder, control social, a delegación de poder en los ciudadanos. ¿Sí? Acá hay una matriz en la cual muestra cómo la participación se va estructurando en distintas fases, no solamente en la ejecución, sino que desde el establecimiento de la agenda, qué es lo más urgente, por dónde partimos, en un sistema de salud, en un centro de salud, ¿qué debemos arreglar primero? ¿La atención al usuario? Eh, ¿Los reclamos? ¿El trato? ¿Es la cobertura? ¿Son atenciones domiciliarias? Por tanto, ¿cómo se establece la agenda? Es parte inicial de la participación. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se implementan? ¿Cómo los evaluamos? Este ciclo que es muy sencillo, cuenta 5 ejes, son claves. Si ustedes en algún momento buscan generar una propuesta de intervención y consideran estos 5 elementos, les va a avanzar mucho en poder tener una estructura de análisis clara. ¿Y por qué es importante la participación? Porque nos permite, primero, generar una masa crítica que logre transformar las relaciones de poder, no una cuestión jerárquica de los que sabemos versus los que no saben, sino que se transversaliza, se horizontaliza y finalmente se enriquece la decisión, se enriquece el proceso y por tanto el resultado. Siempre hay riesgo, por cierto. Primero que sea ineficiente, nos demoramos harto, tenemos que juntarnos, ya estamos en pandemia, nadie se quiere juntar, tenemos que hacerlo por computador. Hay riesgos de eficiencia, por cierto. Ya, vamos a juntar un grupo de vecinos, vamos a tomar su opinión, vamos a tomar un grupo de pacientes, vamos a tomar su opinión. ¿Y qué pasa con el resto? Esos que no quieren participar. ¿Se quedan marginados? ¿Esa mirada se pierde? Hay distintas modalidades, pero habitualmente son las élites, ¿sí? Los más activos, los que se atreven, los que han tenido alguna historia de dirigencia, los que habitualmente participan en estos espacios, son subgrupos dentro del restante. La representación siempre se debilita cuando los canales de participación son débiles y claramente limita y racionaliza la acción pública en la medida que hay muchos movimientos.
Pero hoy tenemos una situación compleja. Hoy día nuestro país, el mundo, Latinoamérica, para que vea el caso de Estados Unidos, donde existe una crisis de la democracia, de la representación. El año 2006, acá está el artículo, lo dejo para que lo puedan descargar, un documento muy breve, pero muy interesante en la medida que da una reflexión que cuesta entender sobre la democracia, porque uno entiende la democracia como el máximo espacio donde los actores participen y puedan decidir sobre el destino de un subgrupo, desde una junta, desde una organización hasta un país. No obstante, la definición que ellos sostienen es preciosa. Mira, decía, la democracia moderna emerge de una confrontación, de una lucha, de un choque entre una minoría rica y una mayoría pobre. Mira, una confrontación entre una minoría rica y una mayoría pobre. ¿Por qué? Porque los ricos prefieren siempre otro sistema de gobierno antes que la democracia. Pues el gobierno del pueblo conlleva un alto riesgo de redistribución de la riqueza. Interesante. Porque si una mayoría pobre finalmente son quienes administran, quienes gobiernan, esto es un alto riesgo de perder la concentración de riqueza. Entonces, en esta pugna estrategia, en esta confrontación es que nace la democracia como la entendemos. Estamos serios, aprietos, ¿eh? La democracia hoy día evidentemente está en serios aprietos, en la medida que los representantes no representan a nadie. Y acá aparece un dilema que yo tiendo a situarlo como el dilema del ventríloco, finalmente, quien está atrás, que es el que mueve los labios, pareciendo que no habla, debiese ser la población, la ciudadanía, el pueblo. Y el mono que está adelante, que mueve los labios, que es conducido y que parece que habla, debiese ser los representantes. No obstante, esto hoy día no existe, están divorciados, ¿no? Están rotas, no hay una confianza. La autoridad habla por sí y ante sí, no representa, finalmente establece una agenda que muchas veces no es la agenda de los ciudadanos y finalmente eso provoca una crisis que hasta el día de hoy tenemos. Y acá aparecen dos conceptos que son clave, gobernabilidad y gobernanza. La gobernabilidad es la capacidad de un sistema sociopolítico para gobernarse a sí mismo, ¿sí? Y evidentemente en el contexto de otro sistema más amplio de los cuales parte. Eh, por tanto, la capacidad de un sistema de tener soluciones, de controlar crisis, de generar escenarios, es clave para eh, darle conducción al país. Hoy día, por ejemplo, cuando en el caso de Estados Unidos el presidente Trump reconoce su derrota, se complejiza porque resta gobernabilidad a Estados Unidos, o sea, y eso se repercute en todo el comercio internacional, o sea, complejo. ¿Ya? Entonces la gobernabilidad, la capacidad de gobernarse, ¿sí? Es decir, para que exista gobernabilidad tiene que haber gobernanza. ¿Sí? La gobernanza es una parte de la gobernabilidad, expresa cuando se generan este intercambio entre actores, entre relaciones de poder, evidentemente, pero la gobernabilidad es una cualidad, una buena gobernabilidad, una mala gobernabilidad, ¿sí? Eso es súper importante. Acá vemos algunas imágenes, por ejemplo, hace poco Luis Arce asume la presidencia de Bolivia después de 11 meses de un golpe de Estado apoyado desde Washington y financiado por la OEA, actores de derecha. Lo estoy diciendo yo, está absolutamente descrito, ¿no? En un juicio. Y claramente el MAS de Evo Morales vuelve al gobierno sacando el 52, 53% de los votos y el gran reto que tiene hoy día Bolivia es la gobernabilidad, ¿sí? Este conjunto de acciones de autogobierno. Una columna de opinión salía hace pocos días, 7 de noviembre, en el Mostrador, planteaba la dificultad de gobernabilidad en Estados Unidos en esta pugna entre Biden y Donald Trump. Gobernabilidad. Entonces, gobernanza, ¿en qué quedamos? ¿Sí? Un conjunto de arreglos institucionales, ¿sí? Son acuerdos que permiten preparar, adoptar y ejecutar decisiones públicas en un entorno social determinado. ¿Qué incluye? ¿Qué le trae la gobernanza? Estructuras, procesos, relaciones entre actores, reglas en distintos niveles,
mecanismos de imposición, control y rendición de cuentas, incentivos, normas, en general todos los instrumentos que inciden sobre las decisiones de la esfera pública. Si tenemos las reglas claras, si tenemos una forma que permite tomar decisiones, resolver conflictos, evidentemente vamos a lograr tener gobernabilidad. Entonces la gobernanza es clave para que las naciones tengan gobernabilidad, para que los proyectos políticos tengan y generen gobernabilidad. Se requiere entender la gobernanza para que un centro de salud no pase un paro todos los días y sea un dolor de cabeza para todos los actores. Se requiere gobernanza, ¿sí? Para que la universidad tenga un orden y avance en torno a un fin generado en conjunto, tiene que tener clara cómo se ejecutan, cómo son los procesos, cuáles son los actores, cuáles van a ser las reglas del juego, los mecanismos, cómo se corrige, cómo nos retroalimentamos, cómo controlamos. Todo esto es la gobernanza. Acá hay una imagen que muestra que han hecho en mi nombre, ¿sí? De la justicia que se llama por teléfono. A través de 3 líneas logramos esto, ¿sí? Transparencia, rendición de cuentas y participación. Son distintos elementos para ir avanzando en un mecanismo que permita la claridad de las tomas de decisiones. Pero ¿qué pasa? Como les contaba, tenemos hoy día una falta de cultura en torno a la participación. No queremos participar, asumimos que la política es mala, que los políticos son todos ladrones, corruptos, entonces finalmente esa decisión se la damos a otro y terminan siendo los mismos y después nos quejamos. Solo cuando se abandona de participar es cuando terminamos siendo gobernados por los peores, nos pasa hoy día. Entonces, en el ámbito de salud es severo, porque aquellos que hemos sido profesionales de la salud, estas clases a mí no me las pasaron. Eh, hay una subvaloración de la importancia de tener herramientas en torno a participación, en torno a comprensión, en torno a análisis de los actores. Se asume que es muy caro, que quizá no haya tanta evidencia que lo demuestre, no tenemos la formación, entonces claramente hay una cultura que resta esto. Y acá lo que vemos es un espacio de participación previo a la pandemia, por eso tanta gente, decirlo muy claro, donde nos congregamos a discutir, a reflexionar. Lo que le quiero mostrar en última parte de esta clase es esto, este marco analítico de la gobernanza. Marco analítico de la gobernanza. Este es un análisis muy interesante que permite eh, ordenar esto. Como usted le explicaba, la definición es gigantesca, hay muchas cosas, ¿no? Esto lo voy a simplificar. ¿Sí? La idea es que si ordenamos los mínimos elementos en la toma de decisiones en torno a abordar un problema, generar un diagnóstico, generar intervenciones, para que de esa manera, teniendo el mapa claro, podamos eh, avanzar en la resolución, vamos a tener una ventaja enorme. ¿Sí? Cualquier profesional de la salud que maneje este marco, que lo conozca, al menos que sepa, puede generar propuestas siempre donde esté, en una clínica, en un hospital, en un colegio, en un consultorio, en un CCR, solo conociendo este marco analítico de gobernanza. Entonces yo los invito a que conserven esta presentación y esta lámina en algún rincón para cuando les pueda servir. 5 categorías, solo 5. ¿Se acuerdan que le nombré un montón? Solo 5. Pongamos la pelota en el piso, 5. Primero, problema. Tenemos que enfrentar algo. Hay algún desafío que superar. Cuando tengo un problema, que habitualmente lo tenemos a cada rato en todos lados, bueno, ¿qué actores participan? ¿En qué niveles? ¿Cuáles son los tres estratégicos? ¿Quién ejerce más poder sobre los demás? ¿Sí? Puntos nodales. ¿Dónde conversan? ¿Dónde se juntan? ¿Dónde chocan? ¿Dónde confrontan sus intereses? ¿Sí? Normas, distintos métodos de normas, ¿sí? Los aspectos, desde las macro normas hasta los aspectos más bien culturales, lo que se debe hacer y lo que no. Y los procesos, hacia dónde va, hacia dónde viene, ¿sí? 5. Problema, definámoslo. Todo problema es una construcción social, una representación, ¿sí? Un problema para algunos puede ser y para otros no, por eso es que es una construcción social, no es algo objetivo, sino que es una idea. Pero si lo aceptamos como un problema, es siempre una discrepancia entre lo que queremos, lo que aspiramos a llegar a ser. Actores no solamente son personas, también son organizaciones, son grupos, con recursos, no estoy hablando de dinero, con recursos con capacidad, ¿sí? Con, puede ser dinero, pero
con un conjunto de elementos que usar para lograr un objeto, ¿sí? Con poder, para impedir o perturbar el funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma de decisiones y de soluciones de conflictos colectivos, ¿sí? Por eso, por ejemplo, fue tan potente esos actores que por mucho tiempo iban, eh, ¿se acuerdan de estos movimientos de pobladores en lucha que iban, interrumpían las autoridades? Claro, cómo usan distintos recursos para incidir, para perturbar las reglas, porque evidentemente las reglas del juego no siempre son buenas ni parejas para todos, ¿no? Actores. Problemas, actores. Puntos nodales. Son estos espacios virtuales físicos en donde convergen, ¿sí? Donde se toman decisiones, donde se llegan a acuerdos, donde se elaboran normas, ¿sí? Son espacios. Esto puede ser desde un consejo, una asamblea, una reunión, un foro, normas, las reglas del juego, por cierto, ¿sí? Tres niveles. Las metanormas, ¿sí? Las grandes declaraciones, las convenciones, constituciones, ¿sí? Las normas constitutivas, en segundo lugar, que son las normas legales más próximas a donde se desarrolla la intervención. El Código Sanitario, el GES, o sea, distintas disposiciones, por ejemplo, en el ámbito de salud. Y el tercer lugar son las normas regulativas, que estos son como acuerdos. Todos sabemos que eh, no se puede meter ruido en un hospital, ¿verdad? ¿Y dónde está eso escrito? O sea, hay también acuerdos y consensos que se toman, ¿sí? Procesos, sucesiones de estados porque pasa un sistema. Esto va evolucionando y los cambios son dinámicos, se avanza o se puede retroceder. ¿Cómo esto se coordina entre sí? Bueno, acá está, como les contaba, eh, la- los actores, puntos nodales, las normas, los procesos eh, para enfrentar un problema, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es un problema? Por ejemplo, la inequidad que tenemos en el acceso a salud. Ya, y todos estos actores, ¿dónde van a juntarse? ¿Dónde dialogan? Y podrían ser los sindicatos de salud, y podrían ser los médicos, los kinesiólogos, los profesionales de salud, y podrían estar ahí los equipos de vecinos organizados o no organizados. Entonces uno va jerarquizando y va estableciendo el nivel de recursos que moviliza cada uno de los actores. Bueno, ¿dónde se ven? En el box, se ven en el centro, en asambleas. ¿Qué normas hay? Es más fácil definir y cómo interactúan. Entonces, esa interacción es muy, muy importante para buscar una solución que resuelva el problema, ¿sí? Este marco de gobernanza, ustedes lo pueden extraer un artículo del año 2006, donde hay varios profesores que lo redactan y fue publicado en los cuadernos de salud pública de Brasil. Muy, muy buen trabajo, muy sencillo, se lo recomiendo poder revisarlo. Para terminar, solo quiero contarles que hoy día, si conocemos este marco, que es muy sencillo, 5 elementos, interactúan entre sí para resolver ¿qué? Un problema. Distintos problemas siempre. Si conocemos los actores, sabemos dónde se juntan, evaluamos el proceso, si es que puede ir avanzando, si es que se frena, si es que retrocedemos y generamos soluciones en torno a distintos problemas, vamos a estar contribuyendo a tener un espacio con gobernabilidad, ¿sí? Independiente del lugar que les toque estar a ustedes, cada uno en el espacio de decisión o confrontando al espacio de decisión. La gobernanza es clave para darle a sociedades en su conjunto gobernabilidad, a sistemas sanitarios que tengan gobernabilidad, a países, ¿sí? Y por tanto un país con gobernabilidad, con una buena gobernanza, es un país que además logra avanzar en concretizar derechos, en hacer que la salud sea un derecho efectivo. Hoy día nuestro marco jurídico, con todo lo precario que es, permite defender la tesis que la salud es un derecho. Si esto quedase más claramente establecido en la redacción de la próxima Constitución, a buena hora. Pero estos 3 elementos son clave y lo quería compartir con ustedes en esta clase que espero que les haya servido. Así que un gran abrazo, nos vemos en una próxima clase. Feliz de poder acompañarlos cada vez que sea necesario. Mi correo está al principio en metamayoraza
med.chile.cl, mtamayo.med.chile.cl a disposición de ustedes.